En la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Roma, específicamente en el capítulo 8, versículo 28 y también el 29, el apóstol habla de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Lo cierto es que los hombres de Dios pasan por situaciones sumamente difíciles. Y esto es algo que podemos verlo a lo largo de toda la historia de lo que ha sido y es la relación del hombre con el Señor y viceversa. Tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras como el de Job, que fue un hombre que de manera humana, pensando uno, visualizando uno y analizando uno la vida de él de forma humana, uno diría que era una persona a la que no podía ocurrirle absolutamente nada negativo. Porque está la creencia de que si tú le sirves a Dios de corazón, de que si tú vives una vida consagrada para Él, pues automáticamente ya quien reúne esa condición es inmune a que algo negativo, algo malo, algo difícil, algo terrible le pueda ocurrir. Esa era la creencia de incluso de los amigos que tenía Job en su tiempo, que cuando lo vieron atravesando por su situación difícil, tanto económica, familiar, como de salud, y por qué no, también emocionalmente, ellos automáticamente entendieron que Job andaba mal. Lo cuestionaron de una manera terrible. Lo atacaron de una forma terrible. Y vemos que después del capítulo 2, todo el discurso del libro de Job es una queja y es una acusación contra la integridad de ese gran hombre de Dios. Porque la realidad es que los hombres de Dios, por el hecho de serles fiel al Señor, por el hecho de vivir una vida íntegra, no significa eso que estarán libres de los ataques, de las angustias, de los dolores, de las crisis, de los problemas y de las situaciones difíciles. Es todo lo contrario. Cuando abrimos también el libro de los Hebreos, vemos ahí cómo el apóstol Pablo, que se cree firmemente que fue el escritor de esa carta, habla de cómo murieron la gran mayoría, por no decir todos los hombres de Dios. Dice el apóstol que fueron apedreados, aserrados, que fueron despreciados, que pasaron hambre, pasaron sed, pasaron desnudez, pasaron por situaciones de persecución, y eso está también a lo largo de toda la Biblia, cómo
los profetas sufrieron, cómo los grandes líderes escogidos por Dios pasaron por situaciones difíciles. Y qué hablar de los propios discípulos que el Señor escogió para que caminaran con Él y fueran testigos del poder que operaba en su vida. Que según la historia y según las Sagradas Escrituras, de esos apóstoles, el único que murió en su cama fue el apóstol Juan. Y aún así, aunque murió en su propia cama, tuvo que atravesar por situaciones difíciles, como fue desterrado a la isla Patmos, como dice él mismo en el libro de Apocalipsis, por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron apedreados, murieron de una manera terrible, como el apóstol Pablo, a quien le cortaron la cabeza simplemente por ser siervos de Jesucristo, simplemente por ser testigos del Evangelio del Señor, por predicar la palabra, por identificarse con Jesucristo. De modo que esta es una situación que, a pesar de los años, a pesar del tiempo en que estamos viviendo, esto todavía se mantiene. Esta es una constante dentro de la obra del Señor. Muchos hombres de Dios todavía padeciendo, sufriendo, teniendo grandes necesidades y siendo incluso hasta atacados ferozmente, simple y llanamente por predicar y por vivir una vida conforme al Evangelio de Jesucristo. Pero no debemos desmayar, no debemos pararnos en el muro de las lamentaciones a tratar de consolarnos por lo que pudiéramos estar sufriendo o padeciendo. Lo que debemos hacer es tener el conocimiento de que los hombres de Dios, de que los hijos de Dios, tenemos grandes enemigos que quieren destruir nuestras vidas, destruir nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y sobre todo dañar la obra del Señor en esta tierra. Y por eso nosotros, como soldado consciente de que a una guerra se va a pelear, de que a una guerra se va a sufrir, de igual manera nosotros tenemos que pararnos, plantarnos con las armaduras de Dios, como dijo Pablo en Efesios capítulo 6, vestidos con las armaduras de Dios para hacerle frente al enemigo y a todas aquellas cosas que quieren destruir nuestra fe, destruir nuestra confianza en el Señor. Tenemos que marchar firmemente, avanzar firmemente, tomar con fuerza la espada y seguir avanzando en el nombre del Señor. Lo otro es que por encima de todo debemos siempre mantener nuestra fe y saber que cualquier cosa contraria, negativa, difícil que pueda ocurrirnos, eso no se va a quedar ahí. Eso no va a lograr el objetivo de destruirnos, ni va a lograr el objetivo de arrancar y destruir la obra de Dios. Debemos estar plenamente convencidos de que el Señor va a tomar eso y va a hacer algo
grande a favor de nuestras vidas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo cuando planteó, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo que Dios es tan poderoso que del mal saca el bien. No sé por la situación que tú puedas estar atravesando en esta hora. No sé qué está afectando tu vida en este momento, pero sí quiero que tú mantengas la mirada firme en el Señor, que tu fe no falle, que tu fe no mengüe, sino que te mantenga firme creyendo que ese proceso por el que tú estás pasando en este momento, no importa cuán difícil, cuán grande y duro sea, ese proceso Dios lo va a tomar y Él se va a glorificar de una manera poderosa y de una manera especial, y tú vas a recibir la victoria. Tú vas a ver cómo Dios convierte lo amargo en dulce, cómo Dios lo difícil lo convierte en victoria para tu vida. Lo hemos visto a lo largo de los años. Y no es verdad que ahora, al final de la jornada, vamos a menguar en nuestra fe y confianza en el Señor. Dios, el Dios que acompañó al pueblo en el pasado, haciendo que atravesara un desierto, ese es el mismo Dios al cual servimos. Ese es el mismo Dios que ha prometido que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos tener temor alguno, porque su vara y su cayado siempre estarán ahí para infundirnos aliento y para defendernos de los enemigos. Él pondrá mesa delante de nuestros angustiadores y nosotros veremos su gloria de manera poderosa y de manera especial. Firme y hacia adelante en el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora.